Hay historias que parecen nacidas de la ficción, relatos que suenan tan imposibles que uno desearía que no fueran reales, pero lo son. Y a veces esas historias no ocurren en las sombras de un bosque, ni en los pasillos de un manicomio abandonado, sino en los lugares donde menos lo esperamos, entre dos personas unidas por el arte, la fama y un amor que terminó convirtiéndose en un misterio que nadie ha podido descifrar del todo. Hoy, en Mystery More, quiero llevarte a uno de esos casos que han obsesionado a miles en la red, el extraño y perturbador caso de D4VD y Celeste, una historia donde la música, la oscuridad emocional y las teorías conspirativas se entrelazan en un relato que parece sacado de una pesadilla moderna. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de amor, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la fama, el dolor y lo inexplicable se mezclan en una sola vida. Todo comenzó con D4VD, un joven artista que se volvió viral de manera casi accidental. Su verdadero nombre es David Burke, nacido en 2005, en Houston, Texas. Desde muy pequeño mostró un interés profundo por el arte, pero no en la forma convencional. Mientras otros niños jugaban o soñaban con ser deportistas, él pasaba horas creando sonidos en su computadora, editando videos o escribiendo letras que parecían demasiado tristes para alguien de su edad. Sus padres, ambos creyentes devotos, lo apoyaban, pero no entendían del todo la profundidad emocional de su hijo. David creció entre una mezcla de soledad y creatividad, y eso, con los años, se transformó en su sello artístico. Cuando tenía apenas 17 años, subió una canción llamada Romantic Homicide, grabada en el armario de su habitación con un simple micrófono y una laptop vieja. No esperaba nada, pero el tema explotó. En cuestión de semanas, millones de personas lo escuchaban. La letra, cargada de tristeza, desamor y una sensación de pérdida absoluta, conectó con una generación entera que se sentía igual de rota. Pero lo curioso es que nadie sabía quién era la persona detrás de esa canción. Solo se hablaba de ella, un amor perdido que parecía haber marcado su vida para siempre. Y ahí es donde aparece el nombre que cambiaría todo, Celeste. Celeste era una joven con una presencia etérea. En redes, aparecía con el usuario @CelesteVerse, y lo poco que mostraba de su vida era suficiente para fascinar a sus seguidores. Tenía una voz suave, un estilo oscuro, y una mente profundamente poética. Según personas cercanas a ambos, Celeste y D4VD se conocieron en un foro de arte digital en 2021. Ella escribía poesía, él componía música. La conexión fue instantánea. En palabras de uno de los amigos de David, era como si dos almas rotas se hubieran encontrado en el momento perfecto, o en el peor. Pronto comenzaron a colaborar, compartiendo ideas, letras y mensajes cargados de melancolía. Pero detrás de esa unión artística, había algo más. Muchos aseguran que Celeste era más que su musa, era su obsesión. Según mensajes filtrados en Reddit y Discord, aunque nunca confirmados oficialmente, la relación entre ellos comenzó a deteriorarse de forma extraña. Celeste, que siempre había hablado abiertamente de su salud mental y de la sensación de estar fuera de este mundo, empezó a escribir textos cada vez más oscuros. En uno de ellos, compartido en un blog desaparecido poco después, dejó una frase escalofriante: cuando él canta, yo dejo de existir. Pero cuando calla, me escucha desde los sueños. Nadie entendió del todo a qué se refería, pero meses después, Celeste desapareció. Sin aviso, sin rastro. Su cuenta fue eliminada, sus fotos borradas, y lo único que quedó fue una publicación en la que escribió: él lo prometió. Me verá en la próxima canción. Lo perturbador comenzó cuando, semanas después de esa desaparición, D4VD lanzó otro tema titulado Here With Me, una canción que muchos interpretaron como una carta directa a Celeste. La letra hablaba de alguien que ya no estaba, pero que aún lo observaba. Decía frases como You read the one I need, y ella see you in my dreams, eres lo que necesito, te veré en mis sueños. En su videoclip,
se mostraban escenas que parecían extrañamente simbólicas. Una figura femenina que aparecía y desaparecía entre sombras, un cuarto vacío con dibujos colgados, y una vela que nunca se apagaba. Lo inquietante fue que varios fans notaron que uno de los bocetos que aparecía en el video correspondía a una ilustración que Celeste había publicado años antes en su perfil de arte. Era como si ella estuviera ahí, escondida entre los marcos del videoclip. A partir de ese momento, comenzaron a surgir las teorías. Algunos decían que Celeste había fallecido, otros aseguraban que se había internado en una clínica por problemas psicológicos, y otros, los más radicales, creían que nunca existió, que era una creación de David, una especie de alter ego femenino con el que procesaba su dolor. Pero lo que pocos sabían era que, meses antes del lanzamiento de Here With Me, un perfil anónimo en Reddit había publicado una historia titulada Ella sigue hablando desde la música. En ella, el autor, que usaba un lenguaje muy similar al de D4VD, describía a una chica que había desaparecido después de grabar una voz para un demo. Decía que cada vez que reproducía la grabación, la voz sonaba diferente, como si la chica siguiera hablando desde el otro lado. Aquella publicación fue borrada al poco tiempo, pero algunos usuarios la alcanzaron a guardar. En los comentarios, alguien escribió, "No la busques más. Ella está en las canciones". Con el paso de los meses, D4VD comenzó a volverse más hermético. En entrevistas evitaba hablar de su vida personal, pero había algo en su mirada que inquietaba. Parecía ausente, como si parte de él hubiera quedado atrapada en los acordes de sus propias canciones. En una entrevista con una revista de Los Ángeles, cuando el periodista le preguntó si Romantic Homicide estaba basada en una experiencia real, él respondió con una sonrisa tensa: "Digamos que esa persona ya no está en este plano". La frase se volvió viral, y con ella, la teoría de que Celeste no solo era real, sino que había muerto. La historia tomó un giro aún más oscuro cuando, en 2023, un usuario en TikTok subió un fragmento inédito de una canción titulada Celeste Song. La voz era claramente la de D4VD, pero el tema nunca fue lanzado oficialmente. En la grabación, se escuchaba un susurro de fondo, una voz femenina que decía algo en español: "Ya no puedo dormir". El usuario que subió el audio afirmó que lo había encontrado en un archivo filtrado de un servidor privado. A las pocas horas, su cuenta fue eliminada. Lo extraño es que antes de desaparecer, escribió un comentario que decía: "No debería haberlo subido". Ella no quería que le escucharan. Desde entonces, circulan en foros y canales de análisis musical videos que aseguran que en algunas canciones de D4VD hay sonidos ocultos, frecuencias distorsionadas que, al ser ralentizadas, revelan mensajes codificados, casi siempre femeninos, como si Celeste realmente siguiera ahí, comunicándose desde el otro lado del micrófono. Y entonces aparece el capítulo más inquietante: la familia de Celeste. Nadie sabía mucho sobre ellos hasta que una usuaria que aseguraba ser prima suya publicó en Reddit un hilo titulado "No hablen más de ella". En el texto, afirmaba que Celeste sí existió, que era una joven sensible y brillante que vivió en California, y que efectivamente conoció a David. Decía que ambos se obsesionaron con la idea de trascender a través del sonido, y que pasaban noches enteras experimentando con grabaciones de voz, repitiendo frases hasta que se distorsionaban. En uno de esos experimentos, algo cambió. La familia la encontró una mañana inconsciente, y después de eso, Celeste nunca volvió a ser la misma. Dejó de hablar, dejó de salir. Hasta que, un año después, simplemente desapareció. La policía nunca registró una denuncia formal porque, según la madre, Celeste ya no estaba aquí desde hace tiempo. Nadie entendió si lo decía de forma metafórica o literal. A partir de ahí, la historia se convirtió en una leyenda moderna. Algunos la consideran una metáfora sobre la fama y la pérdida. Otros creen que hay algo sobrenatural detrás. Hay videos en los que los fans analizan visualmente los clips de D4VD,
asegurando que en segundo plano se ven sombras con silueta femenina, o que los acordes de algunas canciones están basados en frecuencias asociadas con ritos antiguos de invocación. Sea como sea, el misterio de Celeste sigue sin resolverse. Lo único cierto es que D4VD jamás volvió a mencionarla, pero sus canciones siguen repitiendo la misma historia, una y otra vez, como si intentara mantenerla viva a través de la música. Quizás esa sea la maldición final, que el amor se convierta en una frecuencia, en un eco que jamás se apaga, en una voz que sigue hablándonos desde un lugar donde no hay retorno. ¿Y tú, crees que Celeste fue una persona real? ¿O fue una manifestación, una presencia que David invocó sin querer a través del arte? Si este caso te perturbó tanto como a mí, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario contándome qué teoría crees. ¿Celeste fue real, o fue la sombra de una mente atormentada? Recuerda, en Mystery More, lo que suena como ficción, a veces es más real de lo que imaginamos.